Hola a todos, buenos días. No sé si sentarme, ponerme de pie, pero bueno, empiezo sentada y luego vamos viendo. Tengo aquí mi chuleta del 1, 2, 3 por si acaso. Primero, dar las gracias a Lefebvre por invitarme a participar en este hackathon. Yo soy muy fan de los hackatones. En mi anterior época en Garrigues participé en 2 de ellos desde el lado en el que estáis vosotros ahora mismo, o sea, a punto de disfrutar de ese ecosistema, ¿no? de innovación y de creación de ideas. La verdad que la experiencia fue maravillosa y para mí es un honor estar ahora viviendo esta tercera experiencia y además hacerlo desde este otro lado, ¿no? Formando parte de las charlas inspiradoras. Y quería agradeceros también vuestro tiempo porque sé que en esta época complicada, ¿no? en la que estamos todos viviendo, el tiempo yo creo que es el bien más valioso que tenemos ahora mismo, así que el hecho de que hayáis decidido bajar a escucharnos, ¿no? y compartir este rato con todos nosotros, yo lo valoro muchísimo y sobre todo que estéis dispuestos a escuchar nuestras historias. Y os voy a decir que efectivamente de lo que yo os voy a hablar hoy es del poder de las historias, de algo tan maravilloso como el poder de las historias. Porque entiendo que habréis escuchado durante estos meses, bueno, quizá ya en los últimos años, ¿no? Esa frase que dice que quien domina el relato, ¿no? domina el mundo. Yo creo que la habréis escuchado en el mundo de la política, pero es que también se aplica a todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que de nuestra vida también lo estamos viendo en empresas, en organizaciones, a nivel individual, ¿no? Las marcas. Yo creo que se han unido todos a esa tendencia de las técnicas narrativas, ¿no? del storytelling, pues para precisamente saber cómo contar mejor su historia, ¿no? cómo crear ese relato que al final conecte con los grupos de interés y sobre todo en esta época que estamos viviendo de redes sociales y de ese marketing de influencia, ¿no? con los influencers que todos conocemos. Si os paráis a pensar para que veáis en la capacidad productora, ¿no? que tenemos los seres humanos, simplemente en una red social como Instagram, en la función de Story, que además el año que viene yo creo que cumple 10 años, es el 10º aniversario, se creó en 2016, desde entonces estamos ya todos enganchados, ¿no? En un segundo se producen unas 6.000 historias, imaginaos, porque eso al cabo de 24 horas estamos hablando de 518 millones de historias. Este cálculo lo ha hecho la inteligencia artificial, por supuesto, y estamos hablando solo de un pequeño fragmento, ¿no? de una red social, ni siquiera estamos teniendo en cuenta todo el espectro de redes sociales, ni siquiera estamos teniendo en cuenta todas las plataformas de contenidos digitales que consumimos todos los días, en las que también se producen historias, y ni siquiera estamos teniendo en cuenta lo que es las historias que producimos en nuestro mundo analógico, ¿no? en el mundo físico. Porque desde que nos levantamos, bueno, también desde que estamos durmiendo, porque también estamos produciendo historias, estamos continuamente generando relatos. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero yo os invito a que seáis conscientes desde el momento en el que vosotros os despertáis del número de relatos, de microhistorias, de macrohistorias que vosotros estáis compartiendo continuamente con las personas con las que convivís, vuestros compañeros de trabajo, con vuestros amigos, con vuestras familias, porque os quedaréis asombrados. Y esto yo creo que también nos viene a decir que el storytelling no es una tendencia de las agencias de comunicación, ¿no? que nos hemos vuelto locas, y las agencias de creatividad ya hemos dicho, venga, vamos con el storytelling, ¿no? a ponerlo de moda. Al final, el poder de contar historias es una fuerza ancestral que viene de muy antiguo, ¿no? Y precisamente esa capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar, de narrar historias, de compartirlas y de crear historias colectivas es lo que nos ha permitido hoy, por ejemplo, llegar hasta aquí, ¿no? sobrevivir y evolucionar y estar reunidos, como estamos hoy aquí reunidos, ¿no? en torno a una hoguera imaginaria, si pensáis en aquellas historias antiguas, pues ¿no? compartiendo, ¿no? este relato. Y es precisamente pues, alrededor de una historia colectiva es lo que nos permite, por ejemplo, reunirnos compartiendo una ideología, compartiendo una religión, incluso compartiendo los valores y el propósito de una empresa como Lefebvre, ¿no? Porque el hecho de que estéis hoy aquí precisamente es porque estáis compartiendo valores como la innovación, como la creatividad, como la curiosidad, ¿no? Vosotros mismos estáis definiendo con vuestras experiencias la historia de Lefebvre y la estáis haciendo evolucionar.
No sé si habéis escuchado a un escritor, pensador, que está súper de moda ahora en los últimos tiempos, que se llama Yuval Noah Harari, que yo creo que genera filias y fobias como a partes iguales, ¿no? Pero yo creo que acierta mucho cuando dice que precisamente lo que nos diferencia de los seres, de otros seres vivientes, ¿no? Como pueden ser los animales, es que somos contadores de historias, y esa es la definición que da él del ser humano, que somos contadores de historia. Y cuando estaba preparando esta charla, que decía de qué les hablo a estos chicos de Lefebvre, ¿no? Para que se inspiren, o sea, caí en que por primera vez en la historia, en el libro de la humanidad que estamos escribiendo juntos, y me parece alucinante estar viviéndolo en primera persona, entra en escena un personaje que hasta ahora no estaba invitado, que se llama inteligencia artificial generativa, que tiene la capacidad de contar historias como nosotros. Esto no había sucedido hasta ahora nunca. Y es más, es que tiene la capacidad a veces de contarla mejor que nosotros, ¿no? Hace apenas, yo creo que un mes, me encontré con un artículo de OpenAI, que precisamente estaba hablando del aprendizaje que estaban llevando a cabo con una inteligencia artificial para la escritura creativa. Entonces, le habían pedido, ¿no?, a ese, todavía era un modelo piloto, que generara un relato de metaficción. No sé si estáis familiarizados con este género, pero el relato de metaficción es ese relato en el que el narrador está continuamente recordándole al lector que está en una obra de ficción. Y está jugando continuamente con esos límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Y bueno, el resultado realmente de la gente que pudo vivirlo en directo fue realmente asombroso, el relato que inventó, ¿no?, la inteligencia artificial generativa. Y no solo, o sea, lo más asombroso no fue quizá las metáforas evocadoras, ¿no?, que podría estar inventando, ¿no?, la IA, o quizá el dominio del léxico, ¿no?, que demostró, sino sobre todo que daba la sensación que detrás de ese texto había una autoría consciente, ¿no?, que había alma detrás de ese texto que estaba generando esa IA. Y entonces, esto nos puede asombrar y también nos puede llevar a tener un poco de miedo, ¿no?, y pensar y evocar otros relatos distópicos, ¿no?, de qué va a pasar con el ser humano, vamos a desaparecer y ya sabéis, ¿no?, la rebelión de las máquinas y todas estas historias que hemos escuchado, ¿no? Pero yo creo que hoy me gustaría centrarme sobre todo en las oportunidades únicas que ofrece la inteligencia artificial si sabemos integrarla en el proceso creativo, ¿no?, de forma adecuada. Y me encanta que estéis vosotros porque uno de los ejemplos que iba a poner es que yo, por ejemplo, cuando era niña, o sea, a mí las palabras, una hoja en blanco, escribir un relato nunca me asustó, se me daba bastante bien, pero tenía un pequeñito problema cuando el pincel y el lápiz lo tenía que utilizar para dibujar. Digamos que yo no saqué las habilidades de mi padre, que es aparejador, y era bastante desastre. Y entonces yo, y esto es verídico, no tengo a mis padres para que lo corroboren, pero yo les decía a mis padres, pero mamá, papá, ¿por qué no puedo pintar con palabras? Yo se lo decía así. Y es que, claro, yo creo que en mi cabeza, yo soy una persona que visualizo mucho, ¿no? Y estaba imaginando, yo tenía muy clara el dibujo que quería pintar y, claro, la habilidad de mis manos pues no podía llevarlo a cabo. Y entonces continuamente les decía, yo quiero pintar con palabras. ¿Y quién me iba a decir que tantos años después iba a poder hacerlo, ¿no?, que es algo realmente asombroso? Aparte de que sea un sueño infantil, ¿no?, también imaginaos todas las oportunidades que tenemos en el campo de la creación, en el campo de la comunicación, a la hora de utilizar, por ejemplo, esta funcionalidad. En la agencia de comunicación ahora, yo lo que estoy notando es que somos capaces de comunicarnos muchísimo mejor entre, por ejemplo, los equipos de diseño y los que generamos el contenido. O sea, yo antes al equipo de diseño tenía que explicarle cómo pensaba que debía ser la imagen principal de una campaña de comunicación en sostenibilidad o cómo debía ser una landing page, ¿no? Pero ahora soy capaz de generar un primer boceto con mi propia descripción de las palabras y poder compartirla con el equipo de diseño y a partir de ahí co-crear juntos, ¿no? Y yo creo que eso es una fuerza que la IA generativa nos está dando. Y aparte que también yo, como soy muy fan de las metáforas, ¿no?, yo creo que también nos da esa oportunidad de como estirar el chicle de la imaginación, ¿no?, llevarnos a romper incluso nuestros propios territorios creativos. Porque si lo pensáis, vosotros cuando escribís un texto,
lo hacéis desde vuestros conocimientos, ¿no? O lo hacéis también desde vuestras experiencias, y eso también está limitado pues, por el idioma que estamos hablando, por el código cultural que nos rodea, por las personas, ¿no?, que nos están rodeando, por las vivencias que tenemos cada día. Y también por los sesgos, porque es muy gracioso, ¿no?, que todos hablamos de los sesgos de la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con los sesgos que nosotros también tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que esa inteligencia artificial nos da la oportunidad de acceder a otras voces, de ver otras perspectivas, ¿no?, y de poder precisamente romper esos límites creativos que nosotros mismos tenemos. Pero obviamente, o sea, este superpoder, porque para mí es un superpoder, conlleva también una gran responsabilidad. Y bueno, que por cierto es muy curiosa esta frase, que estuve intentando averiguar el origen y iba desde Tío Ben en Spider-Man, ¿no? Me parece que era Tío Ben en Spider-Man, hasta, por ejemplo, hacían referencia a que provenía de un viejo adagio de la época de la Grecia clásica, del relato de la espada de Damocles, ¿no? Pero yo creo que efectivamente es muy acertada, ¿no?, esta afirmación, y que tenemos que tenerla muy presente hoy en día, porque si no, lo que podemos tener, ¿no?, el resultado que podemos obtener son quizá esas historias vacías, historias imprecisas, ¿no?, historias falsas, porque lo habéis escuchado, ¿no?, estamos en la época de la desinformación, estamos en la época de las fake news, ¿no?, y tenemos que ser, yo creo que muy conscientes de qué historias estamos contando y por qué las estamos contando, ¿no?, que yo creo que a veces se nos olvida. Un ejemplo, un dato, el 57%, que yo aluciné, lo tuve que buscar varias veces porque digo, esto no puede ser real, el 57% del contenido que ya se genera en inteligencia artificial, o sea, en el mundo de Internet, está generado por inteligencia artificial generativa. O sea, tuve que mirarlo porque digo, no puede ser, ¿no? Es un estudio de Oxford y de Cambridge. Es cierto que tiene un poquito de trampa porque hablaban no solo de contenido original, sino también de contenido traducido, ¿no?, de esas traducciones. Entonces, quizá ese porcentaje sube. Pero lo alucinante del estudio, lo que el estudio venía a decir, es que era muy peligroso porque buena parte de ese contenido, de esas historias, de esos relatos que se comparten son contenidos basura. Son contenidos basura que al final lo que hacen es enterrar al contenido y a la información relevante. Y es lo que está sucediendo. Incluso daban una teoría que era increíble, ¿no?, que decían que podía llevar al propio colapso del sistema, porque al final la inteligencia artificial estaba reciclando contenido basura que había sido generado previamente por una inteligencia artificial, con lo cual esto podía llevar al colapso del sistema, que me pareció alucinante. O sea, más allá del apocalipsis, ¿no?, de si la inteligencia artificial puede autodestruirse, o sea, pensar en cómo puede ser eso, ¿no? Lo que yo quiero hoy poner en común con vosotros, que yo creo que este apocalipsis sí que está sucediendo en cierta medida, es la homogeneización que estamos, o que yo por lo menos estoy percibiendo en cuanto a las historias y en cuanto a los relatos que estamos contando. Y cada vez lo percibo muchísimo más, ¿no? Porque cuando generáis, lo habréis hecho todos, un texto, ¿no?, con IA. O sea, yo creo que en un primer momento todos decimos, wow, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Está súper bien, formalmente, está utilizando, me dice por ahí que corte, muy rápido, están utilizando muy bien, ¿no?, todas las estructuras formales y están utilizando muy bien el vocabulario, pero si le dais una segunda lectura, realmente veréis que muchas veces falta especificidad, falta personalización, no hay progresión informativa, realmente las historias que se están contando no son relevantes, son vacías, no son honestas, ¿no?, y no son diversas. Y yo creo que uno de los mayores problemas y uno de los mayores retos a los que se enfrenta. Voy a terminar con un ejemplo que me hace mucha ilusión contarlo porque en los últimos meses, no sé si habéis sido conscientes de ello, últimamente los textos que me vienen, muchos textos, veo que de repente utilizan, no sé si, yo soy correctora de estilo y ortotipo gráfica, entonces soy muy friki con el tema del lenguaje y comparto muchas cosas con Carlota, están utilizando la raya, que es ese guión larguito
que funciona como a modo de paréntesis y de inciso. Entonces, de repente, en los últimos meses, todos los textos que me encuentro están plagados de raya. Entonces, de verdad, era un signo de puntuación que estaba en peligro de extinción. Nadie lo utilizaba más allá del ámbito editorial y del ámbito de la literatura en el que se utilizaba para acotar los diálogos de los personajes, ¿no? Entonces, esa raya, investigando, dije, ¿pero qué es lo que está pasando? Se ha vuelto todo el mundo loco, ¿no? Y venía precisamente porque la inteligencia artificial había identificado que precisamente para dar mayor valor a los textos había adoptado las rayas porque venían precisamente de una fuente como la editorial, ¿no? Que se presupone que es una fuente de calidad. Que está fantástico, yo me alegro de verdad muchísimo por el signo de puntuación de la raya porque yo era muy fan, pero ¿qué ocurre? Que es que ahora nos hemos olvidado de los paréntesis y nos hemos olvidado de las comas y ya no tenemos en cuenta ningún tipo de matiz, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy tonto, pero que sirve para ilustraros ese poder de homogeneización y de amplificación que tiene la IA y que a veces no juega a nuestro favor, ¿no? Entonces, simplemente terminar diciéndoos que animaros en este hackathon que vais a emprender, a pensar en soluciones que verdaderamente preserven la honestidad de los relatos, de las historias y la diversidad y la relevancia, ¿no? Porque al final las historias, como os decía al principio, es lo que tenemos los seres humanos, es nuestro mayor bien junto con el tiempo. Y entonces creo que debemos contribuir, ¿no? A preservarlo y hacer que la IA realmente todavía enriquezca más nuestras historias. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos, ¿no? En vuestro hackathon.